Buenas noches a todos. Mi nombre es Ezequiel. Soy taxista y llegué aquí por recomendación de un amigo. Me dijo que en este lugar es donde se pueden contar las historias que no todos pueden o quieren escuchar. Esto pasó hace muchos años. Yo era joven y hacía pocos meses que había conseguido un puesto en la empresa de taxi. Como era el más novato, generalmente me tocaban la mayoría de los turnos nocturnos. Turnos largos y agotadores de 12 horas. Yo no me quejaba, necesitaba mantener a mi familia. En esa época, mis niñas, las mellizas, estaban recién nacidas y el dinero alcanzaba con lo justo para pagar los gastos mínimos, además de tener que pagar la renta del pequeñísimo apartamento en el que vivíamos. La noche en que esto pasó, era un típico escenario de película clásica de terror. Tormenta, truenos, relámpagos. La lluvia acompañada de ráfagas de viento, azotando los edificios, los autos y a los pocos transeúntes a los que la tormenta había sorprendido. Además, como les decía antes, mi condición de novato me impedía también detenerme en las paradas de mayor movimiento, o al menos transitar por el centro. Debía conformarme con las afueras, en donde las luces eran pocas y la penumbra era la protagonista. La lluvia arreciaba a cada minuto. El parabrisas era azotado una y otra vez por el agua y el viento. La visibilidad era mínima, por eso circulaba muy despacio y con cuidado. Fue gracias a esta situación que no lo atropellé. La figura apareció de la nada en medio de la calle. Su silueta oscura se recortó delante de la luz anaranjada y difusa del alumbrado público. Yo apreté el botón de freno hasta el fondo. El auto resbaló sobre el asfalto mojado. De verdad creí que si ese hombre no se movía impactaría contra él. Pero el auto respondió. Conseguí detenerlo a centímetros de la silueta que, inexplicablemente, no se movió ni un ápice. Yo no podía entenderlo. Ese hombre, que yo ahora podía darme cuenta lo alto y corpulento que era, no había hecho ni un gesto. No había ni siquiera levantado los brazos para protegerse en caso de que yo lo atropellara. Durante algunos segundos que parecieron eternos, ambos nos quedamos quietos y en silencio. Él seguía de pie frente al auto. La luz y la lluvia no me permitían verlo detalladamente. Se distinguía que llevaba una campera de lluvia con una capucha que le cubría gran parte del rostro. Yo respiraba agitado en mi asiento. Aún me aferraba con fuerza al volante como si el auto fuera a moverse otra vez si yo lo soltaba. Un enorme relámpago cortó el cielo tormentoso en dos, y por un segundo pude ver al hombre que estaba frente a mí. La capa de lluvia que llevaba era oscura, y eso lo confundía con la noche. De un segundo a otro, el hombre se puso en movimiento. Despacio, como si en vez de una inclemente lluvia hubiese un hermoso día primaveral. Caminó y rodeó el auto. Abrió la puerta trasera y se subió. Cerró con un portazo que me provocó un sobresalto. Con miedo a girarme, lo miré por el espejo retrovisor. La capucha solo me permitía ver la parte inferior de su rostro, la punta de una nariz por la que resbalaba una gota de agua, un mentón cuadrado y una boca que era una línea recta que no mostraba emoción alguna. Si bien la luz dentro del auto era escasa, la primera impresión fue que la palidez de su piel era extrema. Yo estaba paralizado. Había algo en la presencia de ese hombre que me erizaba los pelos del cuerpo. Incluso podría jurar que la temperatura dentro del auto había descendido marcadamente. Tuve ganas de pedirle que se bajara, pero si hay algo con lo que no contaba en ese momento, era con valor. «Arranque, por favor», dijo, y su voz no hizo más que aumentar todas las sensaciones que me embargaban en ese momento. La angustia se transformaba en un puño en mi garganta. Tomé la manija de la puerta y estuve a punto de abrirla. Quería salir del auto en medio de la tormenta y correr hasta mi departamento. Quería estar con mi esposa y con mis hijas. Quería alejarme de ese hombre. No podía pensar en otra cosa. Pero al mismo tiempo había percibido en su voz un poder, una convicción que no me permitía hacer otra cosa que no fuese obedecerlo. Así que
Puse el auto en marcha. Volví a avanzar despacio por las calles de la ciudad, castigada por la tormenta. Los relámpagos que llegaban alternadamente me otorgaban segundos de luz que me permitían ver cómo buena parte de las calles de aquella zona de la ciudad comenzaban a quedar abnegadas. El agua subía a las aceras y se acercaba peligrosamente a las casas, a los edificios, a los negocios. Me pareció ver incluso movimiento de gente dentro de algunos locales. Seguramente la gente ya estaba combatiendo el ingreso del agua. ¿A dónde vamos?», conseguí decir, reprochándome en ese mismo instante por dejar que el terror que sentía se me trasluciera en mi tartamudez y en mi tono blando de voz. Si él se dio cuenta de aquello, no lo demostró. Con un mínimo gesto imperturbable y con esa voz que parecía provenir de una caverna profunda, oscura y milenaria, contestó: «Haga lo que yo le indico». Y su palabra de forma inmediata, yo la transformé en orden. Yo sé de las opiniones que la gente suele tener sobre nosotros los taxistas. Incluso seguramente muchos de ustedes que ahora están escuchando esto pueden opinar lo mismo. La gente se queja, o al menos a algunos les parece molesto nuestro parloteo, que hablamos demasiado, que todo el tiempo estamos dándole conversaciones a nuestros pasajeros, cuando en realidad lo único que ellos quieren la mayoría de las veces es un viaje tranquilo y en silencio. Yo lo entiendo, lo comprendo, pero creo que también deberían comprendernos a nosotros. Pasamos horas y horas dentro de nuestros vehículos, horas en las que la única compañía es la voz de los conductores de radio, a los que nada podemos decirle, puesto que nunca nos escuchan. Horas lejos de las personas con las que en ese mismo momento deseamos estar. Nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros hijos que nos esperan en casa y aguardan junto a la ventana esperando nuestro regreso. Por esas razones generalmente comunes a todos, más las que cada paso particular podría sumarle a la causa, es que hablamos. Necesitamos hablar, necesitamos dialogar, charlar y conversar. Decir algo que provoque una respuesta del otro, un comentario, hasta una discusión serviría. Y cuando uno tiene miedo, mucho miedo, suele aferrarse a lo conocido, a los hábitos. Así que yo, aterrorizado como estaba, intenté conversar. ¿Qué noche tan lluviosa, ¿no?». La voz me temblaba. Él tardó unos minutos en contestar. Creí que no lo haría, que se quedaría ahí quieto en el asiento trasero, con el agua chorreando por su capa, con el rostro semioculto por la capucha. Pero finalmente habló con su voz de ultratumba. «Lloverá toda la noche. No será fácil», dijo, y yo inmediatamente supe que lo que decía era verdad. Era imposible que no lo fuera. «Doble aquí, a la derecha». Yo obedecí como si en aquello se me fuera la vida. Sentí el sonido del auto girando sobre el asfalto cubierto de agua. «Oiga, ¿qué le pasó?», pregunté vacilante. «Digo, es que estaba ahí en medio de la calle con esta lluvia». Volvió a demorarse en contestar. Yo lo vigilaba por el espejo. Era enorme. Mi imaginación me jugaba una mala pasada. Prácticamente podía verlo viniéndose encima mío, rodeándome el cuello con un cable. Aunque viendo su tamaño, no tenía ningún problema para acabar conmigo con sus propias manos. Y muy rápidamente: «Tengo trabajo que hacer», dijo, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Y estoy débil, por decirlo de alguna forma. No puedo moverme solo como antes, al menos por un tiempo». Lo primero que pensé es que si había algo que aquel hombre no aparentaba, era debilidad. Pero obviamente preferí no decir nada. «Aquí a la izquierda», agregó. Yo volví a observarlo por debajo del espejo. Un relámpago gigantesco lo iluminó todo. Y por un instante, un brevísimo instante que en ese momento yo estuve seguro de que había sido producto de mi imaginación, vi su rostro al descubierto. Y no era un rostro, ni siquiera una máscara. Fue tan breve que solo llegué a presenciar el blanco apagado del hueso.
En lugar de los ojos, el infinito oscuro de dos cuencas vacías, eternas, sin ojos, pero capaces de verlo todo. Otra vez a la izquierda, dijo. Tomamos una avenida que pertenecía a lo que comúnmente se llama la zona vieja de la ciudad. Era un sector que antiguamente había sido pujante y había estado plagado de negocios y emprendimientos, y por el contrario, en los últimos 20 años, había caído en un declive que podría visualizarse fácilmente en los locales cerrados y en la cantidad de edificios abandonados, además de lo habitual que se volvió allí ver gente durmiendo por las calles o buscando qué comer en la basura. Perdone la curiosidad, pero ¿cuál es su trabajo?, pregunté. Es un servicio, dijo por primera vez sin necesitar esta vez un tiempo para contestar. Un servicio esencial y antiguo. Los truenos retumbaron. Hicimos unas cuantas calles por la avenida. La lluvia no me permitía ver demasiado, pero las calles estaban vacías. Toda aquella parte de la ciudad parecía estar desierta. Aquí gire a la derecha y luego deténgase. Me detuve lo más cerca que pude del cordón de la calle para que el hombre se mojara lo menos posible al bajar. El agua llenaba la calle de lado a lado y llovía con más fuerza si es que eso era posible. El hombre abrió la puerta. «Aguárdeme», dijo, y cerró la puerta detrás de él. Recién cuando él salió, me incliné sobre el asiento del acompañante para poder ver hacia afuera y checar en dónde nos habíamos detenido. Un cartel blanco con letras azules estaba iluminado por dos luces amarillentas. Necesité agudizar la vista para que la lluvia me permitiera leerlo. Neuropsiquiátrico Thomas Keller. Pude ver cómo el hombre evitó la puerta principal y, como si la lluvia no lo afectase, caminó bajo la tormenta y con el agua superando la altura de sus tobillos, y ahí se acercó hasta una pequeña puerta secundaria que en la oscuridad era casi imperceptible. La abrió sin ninguna dificultad y desapareció dentro. ¿Será un doctor? ¿Un enfermo? Pero, ¿qué clase de doctor o enfermo entra a su trabajo a las 2 de la madrugada? Él no mencionó en ningún momento que hubiese una urgencia o algo así que justificase el horario. La tormenta se volvió algo imposible de explicar. El viento, los rayos, los truenos. Veía como el agua resbalaba por la fachada del edificio, se acumulaba sobre la acera y luego comenzaba a filtrarse por las escaleras que descendían hacia la puerta principal. Las ventanas tampoco parecían estar del todo protegidas, y lo más probable era que aquel viejo edificio, al igual que toda aquella vieja zona de la ciudad, estuviera plagada de goteras. Empecé a fantasear con la idea de marcharme, de dejar a mi siniestro pasajero allí. La calle estaba inundada, y no faltaba mucho para que se volviese imposible circular, o al menos peligroso. Estaba perdido en estas cavilaciones cuando de repente la puerta trasera se abrió. Me sobresalté. El hombre ya estaba dentro del auto otra vez. El corazón me latía con fuerza. No lo había visto venir, ni caminar hacia el auto, ni nada. «Arranque, por favor», repitió. Su aspecto era el mismo que cuando había entrado al auto por primera vez. Yo puse el auto en marcha. Las manos me temblaban. Hice marcha atrás y retomé la avenida por la que habíamos llegado en ese lugar. Otra vez la necesidad de conversar para calmar los nervios me traicionó. ¿Pudo hacer su trabajo?», Él no contestó. Evidentemente sabía que yo lo observaba por el espejo, porque después de unos segundos me respondió con un leve asentimiento de la cabeza. Me dio la sensación de que no quería hablar del tema, así que directamente pregunté: «¿Y para dónde vamos esta vez?». «Lléveme a donde nos encontramos por primera vez». El resto del viaje lo hicimos en silencio. Yo pude contenerme y en vez de hablar, descargué mis nervios cambiando una y otra vez de estación de radio y tamboleando con los dedos en el volante. Cuando estábamos cerca de donde nos habíamos encontrado por primera vez, el hombre se movió, se inclinó levemente hacia adelante y me puso una mano en el hombro. A mí se me congeló el corazón.
En ese mismo instante, todo el sistema eléctrico del auto se apagó, al igual que el alumbrado público. Quedamos sumidos en una oscuridad absoluta en medio de la tormenta. Su voz cavernosa resonó en el auto. Gracias, Ezequiel. Nos veremos dentro de un largo tiempo. Yo no pude decir nada. Intenté recordar infructuosamente en qué momento le había mencionado mi nombre. Sentía un tacto helado en mi hombro a través de la ropa. En ese instante regresó la radio y el sistema eléctrico del auto. El alumbrado público volvió a iluminar la tormenta en la calle, y el hombre oscuro que estaba en mi auto había desaparecido. Juro por mis hijas que había desaparecido. No salió por la puerta, hubiese escuchado al menos el ruido. Simplemente se esfumó. Por esa noche, todavía con el miedo recorriéndome el cuerpo, decidí suspender mi ronda de trabajo y volver a casa de inmediato. Solo quería estar con mi familia, abrazarlos, sentir su calor, la tibieza de su piel. Mi esposa se despertó cuando llegué, y juntos estuvimos casi una hora tratando de tapar las goteras y las filtraciones de agua en el departamento. Luego nos acostamos todos juntos. A mí me costó dormir. Al día siguiente me sorprendí cuando mi esposa me despertó cerca del mediodía. Me dijo que me había escuchado quejarme y lamentarme toda la noche, que por eso me había dejado dormir hasta tarde. Yo sentía mi cuerpo agotado y tenía una sensación extraña, como de entumecimiento en el hombro. Ella me contó que al amanecer la tormenta se había ido. Me levanté y fui al baño. Cuando salí dispuesto a desayunar, encontré a mi esposa sorprendida mirando al televisor. Tenía una mano cubriéndose su boca como conteniendo un lamento. En la televisión se podía leer: tragedia en el neuropsiquiátrico Thomas Keller. Yo me quedé congelado y se ve que me puse pálido porque cuando ella me vio, se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Yo le hice señas que se mantuviera en silencio. Subí el volumen con el control remoto. Mientras pasaban imágenes del lugar, un periodista contó que en las inundaciones por la tormenta de la noche pasada, la muerte había visitado el neuropsiquiátrico Thomas Keller. El agua había ingresado por varios sectores y había inundado por completo el subsuelo y las salas inferiores del lugar, en donde había una gran cantidad de pacientes internados. Muchos de ellos, los más afortunados, dormían sedados, pero otros lo hacían atados a sus camas para que no se lastimaran a sí mismos. Ninguno había podido sobrevivir. 34 personas, entre pacientes e inclusive 4 enfermeros que no habían podido salir debido a una puerta que inexplicablemente había sido cerrada, murieron. Mi esposa me abrazó. ¡Qué horror!, dijo. Yo no podía pensar. Una y otra vez se repetía en mi cabeza una frase del periodista. La noche pasada, la muerte visitó el neuropsiquiátrico Thomas Keller. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Para empezar, debo pedirles disculpas. Espero sepan entenderme. No puedo decirles mi nombre. Si lo hago, ustedes inmediatamente dejarían de escuchar. No tengo ninguna duda de que mi nombre es una de las cosas que más repulsión genera en la sociedad a día de hoy. Soy, como se decía en algunas películas viejas, el enemigo público número 1 de mi país. Pero necesito contar mi historia, y entiendo que este es el lugar adecuado. Espero puedan creerme. Le rezo a Dios para que así sea. Era una tarde de verano, de esas en las que el calor calienta el asfalto de la ciudad. Los edificios parecían estar a punto de derretirse en cualquier momento. Yo alternaba entre minutos en los que me detenía, bajaba del taxi y me refugiaba bajo la sombra de un árbol en la plaza, y otros momentos en los que prefería dar vueltas por las calles, despacio para no gastar combustible, pero sobre todo para aprovechar el aire acondicionado del auto que a duras penas generaba algún alivio. Estaba en una de esas vueltas cuando todo esto sucedió.
Como era de esperarse, la ciudad estaba desierta. La gente procuraba resguardarse en sus casas hasta que el sol cayese, y los oficinistas no abandonaban sus despachos refrigerados por nada del mundo. El sol se reflejaba contra los ventanales de un negocio. Eso me impidió verlo en detalle. Solo pude apreciar la silueta delgada de un hombre que se acercó al cordón de la calle y me hizo señas para que me detuviera. Yo lo hice. La puerta se abrió y en un segundo él estaba sentado en el asiento trasero de mi taxi. Los días en que hace un calor tan extremo, uno está acostumbrado a quienes se suben al taxi, sean hombres o mujeres, estén empapados de sudor y, por decirlo de alguna forma, siempre algo desalineados. Este hombre era la más contundente excepción. Era hermoso. Antes de nada, que se entienda que yo soy un hombre casado, o por lo menos lo era, y siempre me sentía atraído por las mujeres. Pero este hombre irradiaba una belleza que trascendía a cualquier orientación sexual. Vestía un traje claro beige o algo así, una camisa blanca, llevaba un maletín oscuro. El pelo castaño claro se sostenía formando ondas en la parte superior. Tenía una mandíbula perfecta. Y los ojos no puedo describirlos. Solo puedo decir que eran de un color que nunca había visto y nunca volví a ver en toda mi vida. Era la imagen viva de un hombre salido de una publicidad, y más. A través del espejo, sus ojos imposibles se clavaron en los míos. Supe que en ese preciso momento haría cualquier cosa que este hombre me pidiera. No era enamoramiento, no. Era poder, dominio o como prefieran llamarlo. La sumisión completa llegó con su voz. Su voz era la mezcla perfecta de dulzura, seducción y apabullante autoridad. Me llamó por mi nombre, por ese nombre que ahora no me animo a decir, y supe así que él, con esos ojos, podía ver mi alma, que el solo intento de ocultarle algo era una tremenda tontería. No sé cómo hice para encontrar mi voz, pero, titubeante, conseguí preguntarle que cómo sabía mi nombre. Él sonrió de lado y me dedicó una mirada por el espejo que decía que él lo sabía todo. Me dijo que nos pusiéramos en movimiento. Yo inmediatamente arranqué. Conduje en silencio por las calles desiertas. Él había puesto un pie sobre el asiento. Silbaba relajado. De un momento a otro, cuando lo miré por el espejo, un cigarrillo había aparecido y brillaba en su boca. Ni siquiera se me pasó por la cabeza la posibilidad de decirle que dentro del auto no se podía fumar. Me preguntó por mi esposa. También la llamó por su nombre y me dijo que era una pena el niño que habíamos perdido. Yo no sabía de qué hablaba, y él me contó del aborto espontáneo que había sufrido Gabriela, mi esposa, hace unos 6 meses en el cuarto del baño de nuestra casa. Él sonreía mientras se daba cuenta que yo recién me enteraba de aquello. Me habló de mi madre, de lo injusto que había sido con ella por no haberme ido a despedir cuando el cáncer se la llevó hace más de 3 años. Dijo que no se me ocurriera intentar contactar con mi padre. Dijo que él, todas las noches en el bar al que iba, cada día desde la muerte de mi madre, les aseguraba a todos los que quisieran escucharlo que él no tenía ningún hijo. Y con la exacta voz áspera y gastada de mi padre, mi pasajero dijo: «Ojalá pudiese decir que murió en la guerra». Yo no podía hablar. Era como si una garra de angustia y también de miedo me estuviera tomando por la garganta. Sentí que las lágrimas me rodaban por el rostro. ¿Acaso eran todas verdades las que estaba diciendo aquel extraño? En ese entonces no lo sabía. De lo que sí estaba seguro era que dolían. Cada palabra era como una puñalada en las entrañas. Después de hacerme deambular sin sentido bajo el sol, él me disparó una dirección. Yo ni por un segundo pude oponerme a su orden. Comencé a recorrer el camino que me llevaría al lugar que él me pedía. Salimos del centro y nos fuimos alejando cada vez más. Él tarareaba una cancioncilla. Yo sentía cómo segundo a segundo la temperatura dentro del auto iba en aumento. No paraba de sudar. Las propias lágrimas se mezclaron con el sudor que me resbalaba por la frente.
No sé cuánto fue lo que anduvimos. Era tanto el calor, tanto el malestar y tanto el miedo que me embargaba que directamente perdí la noción del tiempo. Me hizo girar y meternos por un callejón angosto. Nos detuvimos. El auto había quedado prácticamente oculto bajo la sombra de los edificios. Por la calle perpendicular a nosotros no andaba un alma. Cruzándola, en la otra acera, había una institución o algo así. Estábamos detenidos justo enfrente de un patio en donde un buen número de niños y niñas, que irían de los 5 a los 11 o 12 años, jugaban en unos coloridos juegos. Había una hamaca, un tobogán, un carrusel, un arco de fútbol y unas cuantas cosas más. Ellos no parecían sufrir el calor. Corrían y gritaban despreocupados como solo se puede hacer en la infancia. Podía verlos con claridad. El patio no tenía muros, solo estaba separado por la calle por un alambre tejido. 2 mujeres vigilaban a los niños. Ambas conversaban sentadas a la sombra de un árbol. El orfanato Jorge Gómez Gutiérrez, me susurró al oído, y a mí se me erizó la piel. Voy a contar de 5 a 0, y cuando diga 0, vas a acelerar y te vas a meter al patio a todo lo que te dé. Yo perdí el control de mis esfínteres y sentí el chorrito de pis que se me escapaba y me humedecía la ropa interior. Y allí, como estaba, entregado a las órdenes y los caprichos de aquel hombre, que era mucho más que un hombre, era algo mucho más horrible e inentendible que un hombre. Recordé las enseñanzas y la educación que me había dado aquella madre, a la cual no asistí a su funeral, ya que la muerte nos encontró en medio de una tonta disputa. Recordé los valores que me había transmitido aquel padre, que hoy en día es un viejo borracho que me niega por los bares, y de algún rincón de esos recuerdos, junté la fuerza necesaria para oponerme, y le dije que no lo haría. El hombre hermoso dejó de serlo. Su piel se volvió roja y escamosa. Sus ojos indescriptibles se llenaron de fuego. Sus manos perfectas y delicadas se convirtieron en garras asesinas. La bestia gruñó. Fue solo por un segundo, pero bastó para que el temor me inundara y para que él recuperara el dominio absoluto sobre mi voluntad. No puedo explicar bien qué es lo que recorrió mi cuerpo, mi espíritu. Solo sé que cerré los ojos, puse primera y apreté el acelerador a fondo. Escuché el chillido de los neumáticos, el ruido del alambre tejido al ser derribado. Escuché los gritos de los niños. Uno de los médicos que me trató me contó que cuando me liberaron de los hierros retorcidos del taxi, yo aseguraba a los gritos que un hombre me había obligado, que un hombre hermoso me había obligado a realizar aquella masacre. 8 personas murieron, 6 niños y las 2 mujeres que intentaron apartarlos a tiempo. Hubo también otros 4 heridos. Las autoridades me diagnosticaron inmediatamente y me internaron aquí, en el psiquiátrico Thomas Keller, donde estoy en este momento. Aún continúan los litigios legales para resolver si me dejarán aquí o si se cumple lo que desea la mayor parte de la sociedad, o sea, meterme en una cárcel común para que los reclusos hagan justicia por los niños que asesiné. Pase lo que pase, nada me importa mucho ahora. Yo vivo mi propio infierno. Espero no haya sido demasiada molestia. Espero puedan creerme. Yo no soy ningún asesino, no por lo menos de forma directa. Fue ese hombre, ese demonio el que me obligó. Y háganme caso, tengan cuidado, porque en el momento menos pensado, ese maldito diablo puede subirse al asiento trasero de su coche. Tuvimos que jubilar a mi camión. Yo lo adoraba, hasta le había puesto nombre, pero la realidad era que últimamente vivía más en el taller que en la carretera. Era casi imposible realizar viajes largos con él,
y la realidad era que, como me lo explicó el dueño de la empresa, hacer el gasto y realizarle todas las reparaciones necesarias, aún desconociendo cuánto podría durar en buen estado, no era un negocio conveniente. Era preferible hacer una inversión y comprar un camión nuevo y asegurarse unos cuantos años de rendimiento sin problemas mecánicos. Pero de todas formas tampoco fue tan así. Yo llevaba un par de días en casa, prácticamente de vacaciones, mientras esperaba que la empresa me asignara un nuevo camión. El teléfono sonó. Era mi jefe. Me citó para el día siguiente. Dijo que tendría novedades para mí. Cuando llegué al día siguiente, me recibió y me llevó para atrás, para el enorme galpón que servía de garaje en donde aguardaban los camiones que por determinadas circunstancias no estaban trabajando. Llegamos hasta un camión Scania negro. 2 empleados le estaban terminando de dar los últimos detalles de limpieza. Se le veía entero, sólido y en buen estado, pero claramente no era un 0 kilómetros, que era lo que yo me estaba esperando sinceramente. El jefe le dio unos golpecitos con la palma de la mano. Se lo veía feliz y orgulloso de sí mismo. «¿Qué te parece este camión? ¿No sabes el negocio que conseguí?», me dijo. Me contó que los costos de los camiones nuevos lo habían sorprendido, que la empresa no estaba lo suficientemente estable como para involucrarse en tamaña inversión. Así que, cuando creyó que tendría que notificarme que quizás lo mejor sería que yo buscara otra empresa que necesitara un trailero experimentado, le surgió esta oportunidad maravillosa. El camión era modelo 2010, la mecánica estaba perfecta y los neumáticos habían sido reemplazados en el último año. Cuando me contó lo que había pagado por él, me sorprendió lo económico que era. Prácticamente se lo podía considerar un precio ridículo. Cuando le pregunté cómo había hecho para conseguirlo tan económico, me contó que un trailero independiente se lo había vendido, que el tipo estaba desesperado por venderlo y por eso había aceptado la oferta ridícula que él le había realizado. «Seguramente estaría ahorcado de deudas», dijo. Y era cierto. A menudo los traileros sueñan con trabajar de forma independiente o montar su propia empresa, y luego, cuando ya es demasiado tarde y están hasta el cuello de deudas y responsabilidades, se dan cuenta de que nada era tan fácil como ellos pensaban. Terminó aquella frase con una carcajada y comenzó a caminar hacia la puerta del galpón. Antes de salir se dio la vuelta y me dijo: «Bien, te dejo con él, así se van conociendo». Y luego regresó a la oficina. Di un par de vueltas alrededor. Luego abrí la cabina, me subí y me senté al volante. Sin dudas, aquello había sido un gran negocio. El camión estaba en un excelente estado. Cuando bajé y cerré la puerta detrás de mí, uno de los empleados estaba terminando de realizar su trabajo de limpieza. Era un hombre grande y mayor, de esos que han visto 1000 camiones y conocen todas las carreteras del país. Antes de irse me miró. Todavía sostenía un trapo entre sus manos. «Yo no es que quiera generar mala energía», dijo con su voz ronca y gruesa, «pero semejante máquina que la vendan tan barata, algo raro debe tener». Y se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo con mi nuevo camión negro. Fue a la noche siguiente cuando desde la base comencé mi primer viaje con él. Las primeras sensaciones no pudieron ser mejores. El asiento y la cabina en sí eran de lo más cómodo. El volante estaba suelto como la dirección. El trabajo de limpieza que habían realizado era excelente. Todo olía a higiene. El motor rugía resbordante de salud. Todo en la máquina era una potencia llamativa. No dejaba de preguntarme cómo alguien podría haber deseado deshacerse de semejante camión y a un precio tan irrisorio. Avanzamos a un buen ritmo en medio de la noche, cuando de un momento a otro, el camión se detuvo, así de la nada. Todo el sistema eléctrico se apagó y seguía avanzando solo por la inercia del movimiento. Despacio fui acomodándolo debajo de la carretera hasta que pude detenerlo por completo. Fuera era todo oscuridad. El cielo solo estaba poblado por unas pocas estrellas y la luna no se veía por ningún lado. Supuse que estaría cubierta por las nubes. Intenté encenderlo varias veces y nada. El camión estaba muerto. Debía de ser un problema en el sistema eléctrico.
Busqué el teléfono del celular y llamé a Víctor, el encargado del mantenimiento y de revisar los camiones antes de que se realizara cada viaje. Si bien era tarde, él tenía la responsabilidad de atender a cualquier hora cuando era un chofer el que lo necesitaba. El teléfono llamó varias veces, pero nadie contestó. Volví a intentar encender el motor y nada. Bajé del camión. Caminé por la carretera vacía intentando comunicarme con Víctor. Era una noche fresca. Una brisa suave y helada me acarició el rostro y las manos descubiertas. Me había alejado a unos cuantos metros del camión. Víctor seguía sin contestar. Me di vuelta y casi quedó congelado allí mismo. Dentro del camión, en la cabina, sentado en mi lugar y aferrándose del volante, había una persona. No podía distinguirlo con detalle a través del parabrisas, pero claramente era un hombre. Corrí desesperado de regreso al camión. No podían robármelo en mi primer viaje. Cuando estaba llegando, pude verlo con mucho más detalle. Era un hombre alto de tez pálida, con una pequeña cicatriz en el costado de la boca. Cuando abrí la puerta dispuesto a bajarlo a la fuerza, el camión estaba vacío. No había nadie allí. Nadie. Di la vuelta, evaluando la escasa posibilidad de que se hubiera bajado muy rápido por el otro lado. Pero tampoco. En aquella parte de la carretera, solo estábamos el camión y yo. El celular me vibró en la mano. Era Víctor. Otra vez me alejé del camión caminando. Le comenté lo que había sucedido y me dijo que no podía ser, que había constatado el estado general del camión más de una vez y era impecable. Dijo que el sistema eléctrico estaba nuevo, que no podía creer cómo el dueño había podido comprarlo a un precio tan absurdo. Estaba escuchándolo parlotear sin fin. Era una de las principales características de Víctor, cuando de la nada el camión se encendió. Las luces iluminaron la carretera. El ronroneo del motor rompió el silencio de la noche. Yo regresé corriendo a la cabina. Estaba vacía. Subí y simplemente reemprendí la marcha. Al día siguiente, cuando estaba en mi casa, llamé al antiguo dueño del camión. Conseguí el número gracias a mi amistad con la secretaria de la empresa. Llamé un par de veces hasta que el hombre atendió. Primero se mostró un poco reticente a dialogar conmigo. Cuando le aseguré que yo solo era un empleado y que no pertenecía a los dueños de la empresa, y que obviamente no estaba buscando una devolución del camión ni un reintegro del dinero, pareció serenarse y se mostró más abierto a hablar conmigo. Me pidió que fuera reservado, que no quería que lo que él me iba a contar se anduviera comentando por ahí. Cuando yo le aseguré que así sería, me contó toda la historia. Me dijo que él también había comprado el camión a un valor absurdo, que se lo había comprado a una viuda que estaba hasta el cuello de deudas. El hombre, su marido, era un trailero que había muerto de un paro cardíaco en la cabina del camión. El hombre estaba pasando un mal momento debido a las deudas de la hipoteca. La viuda le había contado al hombre que su marido se había negado una y mil veces a vender el camión, lo que hubiese ayudado mucho a aliviar sus problemas económicos. Pero era tanto el amor que él tenía por esa máquina, que jamás evaluó la posibilidad de venderlo. Tanto era el apego por aquel camión, que terminó falleciendo en él. El hombre me contó que desde que compró el camión, vivió sueños extraños en él, aunque me dijo que prefería no entrar en detalles, pero me aseguró de que fue tanto el miedo que había vivido, que por eso lo vendió a un precio tan barato, y me aseguró de que con tal de sacárselo de encima, lo hubiese terminado regalando. Cuando nos despedimos, le pedí un último favor. Le dije que si llegaba a tener una foto del antiguo dueño, que me la enviara, pero él no me contestó, y así terminó la llamada. A los pocos minutos de haber cortado la llamada, el teléfono vibró sobre la mesa de mi casa. Era un mensaje, una foto. En ella, aunque la foto no era de gran calidad, se podía ver a un hombre sonriente y apoyado con orgullo contra la puerta del camión. Vi la cicatriz a un lado de su boca y en ese momento
caí en cuenta que era el mismo hombre que yo había visto arriba del camión la noche anterior. Al día siguiente emprendí mi segundo viaje. Durante el día no hubo ningún inconveniente. Los problemas llegaron con la noche. 2 veces se apagó por completo, igual que la noche anterior. Y entre las 2 veces, estuve más de 1 hora varado en la ruta, esperando que el camión volviera a encenderse. Luego, mientras conducía, las luces del tablero titilaban sin sentido, y los vidrios se bajaban y se subían a su antojo. Yo estaba muy asustado. Podía sentir en mi piel la presencia de algo extraño. Todo se puso peor. Recorrí una larga recta cuando el camión se detuvo. Aunque esta vez el motor quedó en marcha y las luces encendidas, fue como si yo hubiese clavado los frenos. De un segundo a otro, la cabina comenzó a sacudirse violentamente. Era como si un gigante o cientos de hombres sacudieran todo el camión. Aún con el cinturón de seguridad puesto, me golpeé repetidas veces contra la puerta y el volante, y estuve más de una vez cerca de estallar mi cabeza contra el parabrisas. De repente, el camión se quedó quieto, y el silencio de la carretera se adueñó de todo. Tenía ganas de bajarme y salir corriendo, pero tenía una responsabilidad con la empresa. No podía dejar el camión allí. Decidí que seguiría hasta la siguiente ciudad y lo dejaría en una estación de servicio donde luego pudiera ser buscado. No sabía cómo haría yo para volver a casa, pero eso no me importaba. Solo quería alejarme de esa máquina. Avanzaba a la mayor velocidad posible, cuando algo me llamó la atención en el espejo. Cuando miré, los ojos del antiguo dueño me observaban. Di un alarido y me enfoqué nuevamente en la carretera, pero cuando miré hacia mi lado porque percibí un movimiento, me encontré con que estaba sentado a mi lado y muy elegantemente se acercaba a mí de forma amenazante. Inmediatamente clavé los frenos. Los neumáticos rechinaron y el camión se torció en la ruta. Estuve cerca de volcar, pero logré contenerlo. Abrí la puerta, me desabroché el cinturón y salté a la carretera. Cuando desde allí miré hacia la cabina, esta estaba vacía. Otra vez vacía. Yo respiré agitado. Era otra noche oscura y helada. Sentía miedo de quedarme allí, pero sentía mucho más miedo de regresar al camión. La figura del hombre se apareció en medio de la carretera, frente a mí, a unos cuantos metros del camión. Era una aparición fantasmal. Por momentos parecía sólida y al segundo se volvía translúcida. Caminó hacia mí, hacia el camión, dando pasos lentos y silenciosos. Cuando llegó, me miró a los ojos. La cicatriz a un lado de su boca resaltaba con claridad. Yo me moví a un costado permitiéndole el paso. Él se tomó de la puerta abierta y con un impulso subió, cerró las puertas detrás de él y puso el motor en marcha. Antes de marcharse y desaparecer por la carretera, volvió a mirarme, me dedicó un asentimiento de cabeza y simplemente se fue. Yo caminé en la dirección contraria toda la noche, hasta que al amanecer, un auto me llevó hasta la ciudad más próxima, en donde hice la denuncia por robo, inventando una historia que incluía 3 ladrones y otras tantas armas. Cuando regresé a la empresa, el jefe parecía más apenado por la pérdida material que preocupado por mi bienestar. El hombre viejo que limpiaba los camiones me miró a los ojos. No tuve que decirle nada ni repetir la historia. De alguna forma, él siempre supo que algo estaba mal con aquel camión. Yo traté, y aún intento hoy en día, dejar aquello en el pasado, pero en líneas generales, no fue más que devolverle su propiedad al verdadero dueño. Y del camión nunca se volvió a saber nada. ¿Qué tal, oyente? Espero te haya gustado el relato anterior. Antes de continuar con el siguiente relato, me gustaría que, si este contenido te gusta, nos apoyaras suscribiéndote a este canal, dándole un like al video y dejando un comentario si conoces a alguien que ha pasado por una historia similar. Ahora, sin más, continuemos con el siguiente relato.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a tener un mal día, ¿verdad? Las razones pueden llegar a ser muy diversas, como que no te haya ido bien en el trabajo o tal vez el recibir una mala noticia. He tenido un montón de días malos, los cuales no quiero volver a recordar. Sin embargo, hubo uno en especial que es del cual quiero hablarles en esta ocasión. Sin embargo, no imaginarán el día que tuve, ni mucho menos lo que pasó en la noche. A todos los oyentes de este canal, buenas noches. Un saludo muy especial. Mi nombre es Esteban. Tengo 28 años y desde ya hace unos 5 años que me dedico por completo a ser camionero de larga distancia. Supongo que todo comenzó la noche en la que fui forzado a trabajar doble turno. Estaba regresando de un largo viaje de una semana y repentinamente el mismo día en el que regresé, tuve que hacer otro de igual duración. Me encantaría decirles los destinos para que pudieran empatizar con mi situación, pero la verdad es que trabajo para una empresa contratista del gobierno de mi país y la información acerca de las cargas que usualmente transporto generalmente es algo delicada y no se me permiten revelar muchos detalles, pues si lo hago, no solo perdería mi trabajo, sino que además de eso podría enfrentar cargos e ir a prisión, dependiendo de lo que revele. Sé muy bien que revelar un simple destino no debería tener repercusiones, pero la verdad prefiero no correr ningún riesgo. En fin, como les decía, en cuanto fui notificado del largo viaje que debía realizar, obviamente no estaba para nada de acuerdo con eso, y me negué energéticamente ante mi jefe, pues estaba demasiado cansado, y de verdad que todo lo que quería hacer era ir directo hacia mi casa. Pero esto, la verdad, no importó demasiado. En mi país tenemos un dicho, donde manda el capitán no manda marinero. Y lo sé, suena demasiado obvio, pero en momentos como aquellos, a veces tiendes a olvidar algo tan simple. Mi jefe de inmediato amenazó con imponerme una suspensión por no hacer mi trabajo. Incluso amenazó con despedirme por insubordinación. Y no pude hacer más que asentir y hacer lo que él me estaba diciendo. Obviamente, como dije antes, no estaba para nada de acuerdo con esto. Y en cuanto a cómo me sentía, bueno, creo que las palabras faltan para poder describir cuán enojado estaba. De por sí, ya odiaba lo suficiente al infeliz de mi jefe. Así que podrán imaginar que, en ese momento, la imagen mental más satisfactoria posible era la de ese tipo sufriendo por alguna desgracia. Sé que no es sano imaginar este tipo de cosas, pero oigan, debo desahogar toda esa ira de algún modo no destructivo, ¿verdad? Bueno, esta es mi manera, y siempre me funciona para poder controlarme. Sin nada más que hacer, además de esperar a que mis compañeros cargaran el camión, aproveché el tiempo que ellos se tardaban en ello para ir a mi casa para dejar toda la ropa sucia y empacar un poco de ropa limpia, pues era un largo viaje y necesitaba asearme un poco. ¿Recuerdan cuando les dije que había tenido un mal día? Bueno, no se preocupen. Realmente se puso peor cuando llegué a casa, pues resulta que descubrí a mi prometida haciéndome infiel. Realmente estaba a punto de perder la cabeza, pero de alguna forma logré salir de ahí sin cometer un error. No ahondaré en detalles sobre eso último, pues realmente no quiero recordar más de lo necesario. Pero en fin, eso fue por mucho el peor día de mi vida. Creo que incluso podría decirse que mi suerte es realmente pésima, pero dejemos el tema hasta ahí. Al final, creo que terminé incluso agradecido el ser enviado a aquel viaje, pues me servía para despejar mi mente y alejarme de mi exprometida infiel. En pocas palabras, lo que al inicio parecía algo malo, inesperadamente terminó beneficiándome de alguna forma. Ese mismo día en la noche a eso de las 9, se supone que debía buscar algún sitio en donde dormir. De hecho, el GPS estaba programado para llevarme a una de las paradas de descanso que eran frecuentadas por los camioneros de la zona. Pero, ¿cómo decirlo? Sentía que estaba en llamas. Jamás podría dormir si me hubiera detenido ahí. Así que decidí detenerme a comer algo
y seguir conduciendo hasta la siguiente parada de descanso. Por cierto, no estaba para nada cerca, pero la verdad es que eso no me importaba en lo absoluto. Solo quería seguir conduciendo. Así que, como dije antes, me detuve para comer algo en el pequeño restaurante, el cual ya estaba prácticamente vacío debido a la hora. Había una sola persona atendiendo el lugar, y yo llegué con la actitud más antipática y maleducada posible. La mujer que me estaba atendiendo, que era un tanto mayor, obviamente se quejó. Pero la verdad es que eso no me importó en lo más mínimo, y le dije que simplemente se callara y me trajera la comida. Sí, sé que estuvo mal, pero si han prestado atención a lo que les dije, estaba teniendo el peor día de mi vida. Inesperadamente, después de eso, ella no expresó ninguna queja, y unos minutos después, llegó con un plato de comida caliente, e inesperadamente se sentó frente a mí. Yo suponía que esperaba una disculpa o algo así, pero en cuanto abrió la boca, la pregunta que me hizo estuvo totalmente fuera de lugar. Dime, niño, ¿desde hace cuánto te hacen brujería? Esta inesperada pregunta causó que detuviera mi cuchara en el acto, pues realmente no entendía el propósito de esta. Un momento después, pensando que había entendido mal la pregunta, le pedí a la mujer que me la repitiera, y ella me preguntó exactamente lo mismo. No había entendido mal. Yo le respondí rápidamente a la mujer que no había forma posible de que alguien me estuviera haciendo brujería. En aquel momento pensaba que primero, no había nadie con razones para hacerme brujería o algo por el estilo. Y segundo, cosas como la brujería no existían. Bueno, no muy adelante, comprobaría lo equivocado que estaba. Pero en el momento, todo lo que hice fue pensar en una pregunta que aquella mujer me hizo. Ella me preguntó si acaso existía alguien que tuviera motivos para hacerme daño. Honestamente, solo me parecía que me estaba hablando alguna desquiciada que ya había perdido por completo la cordura. Pero la expresión de aquella mujer me decía que ella estaba hablando muy en serio, lo cual me hizo pensar demasiado el asunto. Un par de personas se me venían a la mente, pero los motivos que se me ocurrían eran ridículos, y de inmediato lo descarté. Le pregunté a aquella mujer el por qué ella insistía tanto en que había alguien haciéndome brujería o algo así. Sin embargo, lo que ella me dijo me dejó aún más confundido. Decía cosas raras y manejaba términos extraños. Incluso habló de Mercurio retrógrado, energías y cosas realmente extrañas que, a mi parecer, no eran más que tonterías. Simplemente le puse atención porque yo estaba comiendo y ella estaba frente a mí. Pero de verdad que incluso tenía ganas de reírme de todas las tonterías que salían de la boca de esta mujer. Sé que suena muy cruel de mi parte, pero es la verdad. En cuanto terminé de comer, me despedí de la mujer, la cual me dijo que tuviera mucho cuidado, pues podría estar en peligro si no le ponía atención a las señales que ella me estaba indicando. Y no sé por qué razón, sus palabras hicieron que un extraño escalofrío recorriera mi columna vertebral. Con esta sensación extraña, volví a mi camión, y justo antes de arrancar el motor, decidí encender mi celular. Antes de salir de viaje, lo había apagado para no tener que soportar las incesantes llamadas y los interminables mensajes de mi exprometida, además de que no me encontraba con un buen estado mental como para afrontar la situación. Pero por alguna razón que no podía explicar, me sentía bien y totalmente relajado. En cuanto el celular se encendió, una lluvia de mensajes y llamadas perdidas inundó el espacio de notificaciones, y como había previsto, todas eran de Sandra, mi exprometida. Los mensajes eran un montón de disculpas tontas e inútiles, en donde alegaba que todavía me amaba, que yo pasaba demasiado tiempo viajando, que ella se sentía demasiado sola. Ya saben, las típicas frases de una mujer infiel con un fuerte sentimiento de culpa carcomiéndola. Una y otra vez, de forma energética,
ella me rogaba que volviéramos, y de verdad que, a mi parecer, los mensajes eran tan genéricos que estuve a punto de bloquear mi celular e ignorar todo. Sin embargo, hubo un mensaje que capturó mi atención, y desde ahí las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Ella en el mensaje me decía que se cansó de rogarme y que no quería disculparse más, y me hizo una advertencia de que debía volver con ella antes de las 12 de la noche, o me enfrentaría a graves consecuencias. Los mensajes pasaron de ser los de una mujer disculpándose, y ahora, con todo el descaro del mundo, empezó a amenazarme, diciéndome que no tenía ni la menor idea de lo que ella era capaz de hacerme, y que más me valía que no la provocara. Estuve a punto de enviarle de vuelta algún mensaje con alguna intención hostil, pero me dije a mí mismo que no valía la pena. Sin embargo, en ese preciso momento, recibí otro mensaje de ella que decía que sabía que estaba leyendo sus mensajes y que la llamara ahora. Honestamente, esto me causó risa y simplemente le respondí con un mensaje que decía: «Pódrete». De alguna manera, en ese momento relacioné los mensajes de mi exprometida con todas las cosas que me había dicho aquella mujer del restaurante. Pero luego me dije lo mismo: es imposible que Sandra esté haciéndome brujería o algo así. Ella nunca ha dado señales de creer en esas cosas. No niego que incluso me sentí tentado a regresar con aquella mujer y preguntarle si había alguna forma de averiguar quién estaba haciéndome brujería. Pero como dije antes, me parecía algo totalmente ridículo y abandoné la idea. En ese momento, simplemente encendí el motor y estaba a punto de reanudar mi travesía. Pero recibí un mensaje de mi exprometida. Decía que iba a sufrir consecuencias, y al leer esto, no pude hacer nada más que reírme y decirme a mí mismo: por Dios, ella ni siquiera sabe que salí de viaje. No tiene idea de dónde estoy. Todo lo que sabe es que tomé algo de ropa y salí de casa. Y con esto en mente, simplemente arranqué el camión y seguí con mi travesía. De alguna forma esto me servía para poder despejar mi mente y no seguir pensando en Sandra, quien increíblemente dejó de escribir mensajes amenazadores y me dejó en paz. El tiempo pasó y finalmente yo empecé a sentirme un poco cansado y somnoliento. Llegaría a la próxima parada de descanso aproximadamente a las 2 de la mañana y ya eran cerca de las 12 de la noche. Pensé que en este punto sería totalmente prudente dormir, así que me apresuré para llegar a la parada de descanso lo más pronto posible. Sin embargo, el reloj corrió y finalmente marcó las 12 en punto de la noche. Justo en ese momento, algo muy extraño comenzó a pasar. Todos los alrededores empezaron a nublarse por alguna razón que no puedo comprender, y un susurro invadió mis oídos. La temperatura bajó drásticamente, lo cual me parecía totalmente extraño. Rápidamente revisé la temperatura a la que estábamos, pero en cualquier lugar que la revisaba decía que estaba a unos 22 grados, lo cual no explicaba el extremo frío que yo sentía en ese preciso momento. De verdad, sentía como si estuviera congelándome, lo cual no tenía ningún sentido. Pero esto no terminaba ahí, pues el susurro que invadió mis oídos se volvió aún más fuerte y adquirió claridad. Y yo no daba crédito a lo que estaba escuchando. Era la voz de mi exprometida susurrando mi nombre una y otra vez. Eso no me agradaba para nada. De verdad que no quise pensar en una razón. Simplemente conduje lo más rápido que pude, hasta que finalmente llegué a la parada de descanso que era mi destino, y rápidamente me dirigí hacia la recepción para pedir alguna habitación. El frío y los susurros no se habían ido, lo cual me tenía increíblemente nervioso y alterado, pero de alguna forma logré disimular lo suficiente como para poder que la recepcionista no sospechara que yo estaba loco o algo así, y de alguna manera llegué a mi habitación. En cuanto me acosté en la cama,
sentí como si las fuerzas abandonaran mi cuerpo y caí profundamente dormido. No coloqué alarma o algo así, pero de alguna forma logré despertarme a la hora correcta como para poder cumplir con mi itinerario de viaje. El único detalle es que me sentía increíblemente cansado y que además de mis ojos, realmente no podía mover ninguna parte de mi cuerpo, ni siquiera podía hablar. Y en ese momento, escuché una vez más la voz de mi ex prometida. Me decía que las cosas simplemente iban a empeorar y que más vale que la llamara. No sé cuántos minutos pasaron, pero finalmente pude moverme. Obviamente lo primero que hice fue llamar a Sara y preguntarle qué demonios me había hecho. Estaba muy alterado. Ella me respondió muy calmadamente, diciéndome que debía ir con ella en ese preciso instante. Yo le respondí que estaba trabajando y que aunque quisiera, jamás podría ir a verla. Ella empezó a reírse y luego empezó a recriminarme que yo estaba priorizando el trabajo más que a ella y que esta vez debía tomar una decisión y demostrarle que ella era todo lo que me importaba. Y bueno, imagino que ustedes ya conocerán ese típico discurso. El escuchar eso me molestó de formas que jamás pensé que podría estar molesto. Le grité que intentara lo que quisiera, pero que jamás regresaría con ella, a lo cual ella comenzó a reírse y me dijo que iba a pagar las consecuencias por esa actitud arrogante, y así me cortó la llamada. De inmediato me envió un mensaje diciéndome que me preparara para esta noche. Realmente no tenía la energía para lidiar con ese tema y me dirigí hacia el comedor a desayunar algo para irme. En cuanto me senté a la mesa, coincidencialmente una mujer mayor me llevó el desayuno, la cual pude reconocer de inmediato, pues era la misma mesera que me había preguntado desde hace cuánto tiempo me habían estado haciendo brujería. No sabía cómo demonios estaba aquí, pero esto en ese momento no importaba. Intenté hablarle y pedirle ayuda en ese preciso instante, pero ella, anticipando lo que haría, me dijo que esperara a la noche. Pero yo le dije que no tenía ni idea de cómo encontrarla, pues no volvería a ninguna de las dos paradas en las que la encontré. Sin embargo, todo lo que ella me dijo es que estuviera atento a la carretera. Sus palabras realmente parecían un acertijo, pero con la locura por la que estaba pasando en ese momento, no dudé de estas palabras ni por un momento. Así que me fui del lugar esperando que esa mujer pudiera ayudarme, y durante todo el día estuve totalmente disperso pensando en qué podía hacer para lidiar con la situación. En cuanto llegó la noche, no tenía ni idea de en qué lugar iba a ver a la mujer. Ella me había dicho que estuviera al tanto de la carretera, y eso fue lo que hice, hasta que, de alguna manera, me pareció ver una luz un poco más adelante de donde yo estaba. Conduje hasta ahí, y para mi sorpresa, la mujer estaba ahí sentada, y frente a ella había una estrella dentro de un círculo con una vela en cada punto. Yo me detuve y me bajé del camión, y en cuanto me acerqué a ella, lo primero que hice fue preguntarle si podía ayudarme con mi problema. Ya eran creo que las 8 o 9 de la noche, y justo en ese momento, Sandra envió un mensaje a mi móvil. Ella decía que estaba ansiosa porque fueran las 12 de la noche, lo cual obviamente me puso increíblemente nervioso. La mujer que estaba frente a mí me pidió que no le contestara el mensaje, y contrario a lo que yo esperaba, tampoco me pidió que le dijera qué es lo que estaba pasando. Simplemente me pidió que le prestara mi mano, y en cuanto accedí, ella sacó un alfiler, pinchó uno de mis dedos y pasó el alfiler por su boca. Por un momento ella cerró sus ojos, y en cuanto los abrió, pude ver que sus pupilas habían desaparecido. Obviamente todo esto me tenía realmente nervioso, y aunque parecía que esta mujer iba a ayudarme, también tenía un poco de miedo de ella. La mujer pasó un momento en silencio y me dijo que definitivamente podía ayudarme. Sin embargo, también me advirtió que nada era gratis. Yo acepté. Le dije que mientras que pudiera pagarle,
El dinero no debería ser un problema, así que le pedí que me indicara una cifra. Pero extrañamente, ella me dijo que no era dinero lo que quería. Ella me indicó que lo que quería era un favor mío, el cual no necesitaba en el momento, pero eventualmente sí lo necesitaría, y yo debía estar dispuesto a hacerlo. Esto me preocupaba un poco, pues había escuchado historias de este tipo en las que las cosas no resultaban para nada bien. Pero a decir verdad, no tenía ninguna otra opción. Lidiaré con ello en cuanto llegue el momento, pensé. Lo más importante en ese instante era liberarme de la loca de mi exprometida. No tenía idea de por qué me había comenzado a atormentar así de la nada, sabiendo que ella era la que había cometido el error. De inmediato le dije a la mujer que haría lo que ella pidiera cuando lo necesitara, pero solo sería un favor. No quería terminar siendo el sirviente de una bruja o algo por el estilo. Y ella accedió, así que procedió a contarme lo que estaba pasando conmigo. Al parecer, tuve la mala suerte de que mi prometida resultara siendo una bruja realmente poderosa, y que además de eso, esa poderosa bruja terminó obsesionándose conmigo a un nivel realmente enfermo. Esto no me daba respuestas de por qué la infidelidad, pero realmente ya no me importaba. Todo lo que quería era quitármela de encima. La mujer siguió hablando, explicándome en qué consistía el maleficio que me había lanzado, y para mi sorpresa, resultó siendo que tenía un montón de hechizos encima: brujería, vudú, altares, conjuros, rezos y amarres. Toda clase de cosas que puedan imaginarse. A pesar de que me estaba ayudando, dudé un poco de que ella pudiera ayudarme cuando la mujer me dijo todo eso, pero no la cuestioné. Sin embargo, ella me advirtió que estuviera preparado, pues quitarme todo el montón de maleficios iba a ser una tarea titánica, y asimismo iba a ser el favor que ella iba a pedirme. Ante esto tragué saliva, pero ya no había marcha atrás. Le dije a la mujer que siguiera adelante. De inmediato, ella comenzó a cantar algo en un extraño idioma que no logré reconocer, y en cuanto terminó de hacer aquel cántico, me dijo que había logrado limpiarme de todas esas cosas que mi exprometida me había lanzado. Obviamente me sentí muy aliviado en cuanto ella me dijo eso. Sin embargo, antes de darle mis palabras de agradecimiento, me advirtió que debía mantenerme alejado de la persona que me había lanzado todo eso, pues si me volvía a lanzar algún maleficio, nadie podría ayudarme. Bueno, iba a hacerlo de todas formas aunque no me lo pidiera, así que de inmediato procedí a bloquear a Sandra, tanto su contacto como en todas las redes sociales que yo tenía, y supe que no podía volver a casa, pues ella estaría esperándome ahí. Tendría que dejar todas mis cosas ahí. No había otra alternativa, pero al menos me liberaría de semejante problema. Después de eso no tuve problemas durante el resto del viaje y todo transcurrió con perfecta normalidad. Pero en cuanto llegué a mi destino me preocupé un poco. Sandra conocía a la perfección dónde trabajaba. No podía arriesgarme a encontrármela, así que llamé a mi jefe y le expliqué la situación. No toda, obviamente, pero al menos le dije que mi prometida me había sido infiel y le pedí que me transfiriera a otra ciudad. Por alguna razón que desconozco, mi odioso jefe fue realmente empático conmigo y gestionó todo para trasladarme a la ciudad en la que estaba en ese preciso momento. De verdad me alegraba mucho no tener que regresar, y la gestión de mi jefe fue realmente buena. Desde aquel día, afortunadamente no he sabido nada de mi exprometida y he podido vivir con total tranquilidad. De hecho, ni siquiera he vuelto a saber de la mujer que me ayudó. Una vez que pasaba por la zona en la que la encontré, intenté buscarla, pero no logré hallarla. Supongo que el día en el que ella me necesite, tendré noticias de su paradero. Quién sabe, tal vez incluso aparezca frente a mí como aquella vez. Pero para ser honesto, quisiera que ese día no llegara, pues presiento que lo que ella va a pedirme no va a ser agradable.
¿Qué tal, oyente? Espero que hayas disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hay cosas que hacemos por amor, que en condiciones normales jamás llegaríamos a hacer. Supongo que esto es algo que todos sabemos, e incluso creo que algunos de los que en este momento están escuchando han llegado a experimentar. Mi abuela siempre decía que por amor se mueve el mundo, que sin amor los seres humanos jamás habíamos logrado llegar hasta los avances en la civilización en los que disfrutamos hoy en día, y que la vida no tiene sentido si no hay amor. Ahora que soy adulto y analizo sus palabras, creo que quizás ella tenga razón, pues sin el amor que le tengo a mi mascota, mi perro, jamás habría hecho lo que hice esa noche, sino que simplemente habría salido huyendo. Hola a toda la comunidad, buenas noches. Espero que estén bien, que gocen de buena salud y que estén disfrutando de este relato. Mi nombre es Valentín. Soy un joven de 29 años y llevo ya 9 años trabajando como camionero en mi amada Argentina. En uno de mis viajes, rescaté a un pequeño cachorro que se estaba muriendo a un lado de la carretera. Realmente no sé cómo lo noté, pues mi camión es realmente grande, y en ese entonces el perro era realmente pequeño, pero de alguna forma lo hice. Le tomé tanto cariño que terminé adoptándolo, y ya no recuerdo desde hace cuántos años Leo, mi perro, me acompaña en todos los viajes que hago. Inicialmente no hacía esto, pero como paso mucho tiempo fuera de casa y no tengo a nadie quien lo cuide, no me quedó de otra opción. Afortunadamente Leo disfruta de cada viaje, y en la compañía para la que trabajo me dijeron que mientras no presentara algún problema en mi rendimiento en el trabajo, no habría problema en que viniera conmigo. La historia que quiero contarles ocurrió hace unos 2 años mientras estaba atravesando la provincia de La Pampa. En ese momento me encontraba en algún punto entre las localidades de Santa Rosa y Bahía Blanca. A decir verdad, no recuerdo la hora, pero sí estoy seguro de que era bastante tarde en la noche, pues estaba muy oscuro y casi no había tráfico en los alrededores, posiblemente porque no pasaba por un área que estuviera muy urbanizada. Estaba muy cansado, pues llevaba mucho tiempo conduciendo y parecía que Leo se sentía igual que yo, pues no rebosaba de la energía que lo caracterizaba, aunque siempre ha sido muy obediente y no me molesta cuando conduzco. En ese momento pensé que probablemente debíamos estirar las piernas un poco y bajarnos a tomar aire. El clima estaba realmente agradable. La brisa no estaba demasiado fría y tampoco hacía demasiado calor. En cuanto al clima, realmente había sido el día perfecto, y la noche no fue peor. Además de eso, había tomado tanto café que, en aquel momento, mi vejiga estaba a punto de explotar, y creo que Leo también tenía hambre, así que me estacioné a un lado de la carretera, de tal manera que no estorbara el tráfico, aunque en realidad no había tráfico. Me bajé y le abrí la puerta a Leo para que bajara. Luego tomé su plato y le serví comida y agua. Mientras tanto, yo me dirigí hacia las hierbas altas para orinar un poco. Este pequeño rato de relajación no tenía comparación, a pesar de que pudiera ser un tanto peligroso hacerlo a tan altas horas de la noche. Un rato después, no me importó sentarme en el suelo sucio a esperar a que Leo terminara su comida, pero de un momento a otro, él empezó a acercarse a las hierbas altas y a olfatear el lugar donde yo había orinado hace tan solo unos momentos. Me empecé a reír y le dije a Leo que no hiciera eso. Sin embargo, no me escuchó, y de inmediato empezó a ladrar. Esa forma de ladrar ya la reconocía, pues era cuando se ponía agresivo debido a alguna situación negativa. Intenté acercarme a él para calmarlo, pero de un momento a otro, algo lo arrastró dentro de las hierbas y Leo empezó a hacer aquel característico sonido que hacen los perros cuando se lastiman o les duele algo. Realmente no tenía idea de qué animal había hecho eso, pero estaba seguro de que era grande o peligroso, o tal vez las dos cosas, y no dudé ni un segundo en entrar a las hierbas apresuradamente e ir a buscar a Leo. Me guié por los sonidos de dolor que mi compañero estaba emitiendo, y finalmente pude encontrarlo. Pero lo que vi hizo que me doliera el corazón
a tal punto que estuve a punto de llorar. Leo estaba en el suelo, quejándose y visiblemente herido. Esas hierbas no eran ninguna broma. Necesitaba llevarlo a un veterinario de inmediato, o en serio se iba a morir. Por lo cual lo levanté y me di la vuelta para ir directo al camión. Sin embargo, justo en ese momento, escuché algo moviéndose entre la hierba. Juntando la hierba alta con lo oscuro que estaba todo, no podía ver nada a mi alrededor más allá de lo que alumbraba la linterna de mi celular. Pero puedo jurar que lo que escuché moviéndose entre la hierba se estaba arrastrando por el suelo. Algunos podrán decir que era una serpiente, inclusive que era alguna especie de anaconda. Sin embargo, lo dudo mucho, pues para empezar, no podía escuchar el siseo característico de este tipo de animales, y además de eso, había que analizar un poco la situación para saber que no era posible. Leo es un pastor alemán, y para ese momento ya era adulto, así que no había forma de que una simple serpiente pudiera arrastrarlo así, y tampoco podía ser una anaconda, pues no eran nativas de la zona, así que no era posible encontrar una en estado salvaje. Mientras corría, lo que me aterraba es que podía escuchar cómo lo que sea que atacó a Leo nos estaba persiguiendo. Afortunadamente parecía que era muy grande o muy lento, o quizás las dos, pues no pudo alcanzar a un tipo asustadizo y gordo que nunca hace ejercicio y que además estaba cargando a un perro considerablemente grande en sus brazos. Sin embargo, lo que estaba escuchando me hacía preguntarme una y otra vez qué es lo que estaba pasando. El miedo que sentí en aquel momento me hizo que, aún con Leo en mis brazos, pudiera llegar hasta mi camión y salir de ahí más rápido de lo que creí. En cuanto empecé a conducir, obviamente mi prioridad fue encontrar un lugar para atender a Leo, así que fui a toda velocidad. Afortunadamente lo logré, y la vida de mi perro no corrió peligro. Sin embargo, tuve que dejarlo en esa clínica veterinaria por varios días. Si no fuera por Leo, ni siquiera había entrado a la hierba, sino que directamente habría dado la vuelta y me hubiera ido corriendo. Pero como dije al principio, el amor te hace hacer cosas que jamás pensaste que harías. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ezequiel. Soy taxista y llegué aquí por recomendación de un amigo. Me dijo que en este lugar es donde se pueden contar las historias que no todos pueden o quieren escuchar. Esto pasó hace muchos años. Yo era joven y hacía pocos meses que había conseguido un puesto en la empresa de taxi. Como era el más novato, generalmente me tocaban la mayoría de los turnos nocturnos. Turnos largos y agotadores de 12 horas. Yo no me quejaba, necesitaba mantener a mi familia. En esa época, mis niñas, las mellizas, estaban recién nacidas y el dinero alcanzaba con lo justo para pagar los gastos mínimos, además de tener que pagar la renta del pequeñísimo apartamento en el que vivíamos. La noche en que esto pasó, era un típico escenario de película clásica de terror. Tormenta, truenos, relámpagos. La lluvia acompañada de ráfagas de viento, azotando los edificios, los autos y a los pocos transeúntes a los que la tormenta había sorprendido. Además, como les decía antes, mi condición de novato me impedía también detenerme en las paradas de mayor movimiento, o al menos transitar por el centro. Debía conformarme con las afueras, en donde las luces eran pocas y la penumbra era la protagonista. La lluvia arreciaba a cada minuto. El parabrisas era azotado una y otra vez por el agua y el viento. La visibilidad era mínima, por eso circulaba muy despacio y con cuidado. Fue gracias a esta situación que no lo atropellé. La figura apareció de la nada en medio de la calle. Su silueta oscura se recortó delante de la luz anaranjada y difusa del alumbrado público. Yo apreté el botón de freno hasta el fondo. El auto resbaló sobre el asfalto mojado. De verdad creí que si ese hombre no se movía impactaría contra él. Pero el auto respondió. Conseguí detenerlo a centímetros de la silueta que, inexplicablemente,
No se movió ni un ápice. Yo no podía entenderlo. Ese hombre, que yo ahora podía darme cuenta lo alto y corpulento que era, no había hecho ni un gesto. No había ni siquiera levantado los brazos para protegerse en caso de que yo lo atropellara. Durante algunos segundos que parecieron eternos, ambos nos quedamos quietos y en silencio. Él seguía de pie frente al auto. La luz y la lluvia no me permitían verlo detalladamente. Se distinguía que llevaba una campera de lluvia con una capucha que le cubría gran parte del rostro. Yo respiraba agitado en mi asiento. Aún me aferraba con fuerza al volante como si el auto fuera a moverse otra vez si yo lo soltaba. Un enorme relámpago cortó el cielo tormentoso en dos, y por un segundo pude ver al hombre que estaba frente a mí. La capa de lluvia que llevaba era oscura, y eso lo confundía con la noche. De un segundo a otro, el hombre se puso en movimiento. Despacio, como si en vez de una inclemente lluvia hubiese un hermoso día primaveral. Caminó y rodeó el auto. Abrió la puerta trasera y se subió. Cerró con un portazo que me provocó un sobresalto. Con miedo a girarme, lo miré por el espejo retrovisor. La capucha solo me permitía ver la parte inferior de su rostro, la punta de una nariz por la que resbalaba una gota de agua, un mentón cuadrado y una boca que era una línea recta que no mostraba emoción alguna. Si bien la luz dentro del auto era escasa, la primera impresión fue que la palidez de su piel era extrema. Yo estaba paralizado. Había algo en la presencia de ese hombre que me erizaba los pelos del cuerpo. Incluso podría jurar que la temperatura dentro del auto había descendido marcadamente. Tuve ganas de pedirle que se bajara, pero si hay algo con lo que no contaba en ese momento, era con valor. «Arranque, por favor», dijo, y su voz no hizo más que aumentar todas las sensaciones que me embargaban en ese momento. La angustia se transformaba en un puño en mi garganta. Tomé la manija de la puerta y estuve a punto de abrirla. Quería salir del auto en medio de la tormenta y correr hasta mi departamento. Quería estar con mi esposa y con mis hijas. Quería alejarme de ese hombre. No podía pensar en otra cosa. Pero al mismo tiempo había percibido en su voz un poder, una convicción que no me permitía hacer otra cosa que no fuese obedecerlo. Así que puse el auto en marcha. Volví a avanzar despacio por las calles de la ciudad, castigada por la tormenta. Los relámpagos que llegaban alternadamente me otorgaban segundos de luz que me permitían ver cómo buena parte de las calles de aquella zona de la ciudad comenzaban a quedar abnegadas. El agua subía a las aceras y se acercaba peligrosamente a las casas, a los edificios, a los negocios. Me pareció ver incluso movimiento de gente dentro de algunos locales. Seguramente la gente ya estaba combatiendo el ingreso del agua. ¿A dónde vamos?», conseguí decir, reprochándome en ese mismo instante por dejar que el terror que sentía se me trasluciera en mi tartamudez y en mi tono blando de voz. Si él se dio cuenta de aquello, no lo demostró. Con un mínimo gesto imperturbable y con esa voz que parecía provenir de una caverna profunda, oscura y milenaria, contestó: «Haga lo que yo le indico». Y su palabra de forma inmediata, yo la transformé en orden. Yo sé de las opiniones que la gente suele tener sobre nosotros los taxistas. Incluso seguramente muchos de ustedes que ahora están escuchando esto pueden opinar lo mismo. La gente se queja, o al menos a algunos les parece molesto nuestro parloteo, que hablamos demasiado, que todo el tiempo estamos dándole conversaciones a nuestros pasajeros, cuando en realidad lo único que ellos quieren la mayoría de las veces es un viaje tranquilo y en silencio. Yo lo entiendo, lo comprendo, pero creo que también deberían comprendernos a nosotros. Pasamos horas y horas dentro de nuestros vehículos, horas en las que la única compañía es la voz de los conductores de radio, a los que nada podemos decirle, puesto que nunca nos escuchan. Horas lejos de las personas con las que en ese mismo momento deseamos estar. Nuestras familias, nuestros seres queridos,
nuestros hijos que nos esperan en casa y aguardan junto a la ventana esperando nuestro regreso. Por esas razones generalmente comunes a todos, más las que cada paso particular podría sumarle a la causa, es que hablamos. Necesitamos hablar, necesitamos dialogar, charlar y conversar. Decir algo que provoque una respuesta del otro, un comentario, hasta una discusión serviría. Y cuando uno tiene miedo, mucho miedo, suele aferrarse a lo conocido, a los hábitos. Así que yo, aterrorizado como estaba, intenté conversar. ¿Qué noche tan lluviosa, ¿no? La voz me temblaba. Él tardó unos minutos en contestar. Creí que no lo haría, que se quedaría ahí quieto en el asiento trasero, con el agua chorreando por su capa, con el rostro semioculto por la capucha. Pero finalmente habló con su voz de ultratumba. «Lloverá toda la noche. No será fácil», dijo. Y yo inmediatamente supe que lo que decía era verdad. Era imposible que no lo fuera. «Doble aquí, a la derecha». Yo obedecí como si en aquello se me fuera la vida. Sentí el sonido del auto girando sobre el asfalto cubierto de agua. «Oiga, ¿qué le pasó?», pregunté vacilante. «Digo, es que estaba ahí en medio de la calle con esta lluvia». Volvió a demorarse en contestar. Yo lo vigilaba por el espejo. Era enorme. Mi imaginación me jugaba una mala pasada. Prácticamente podía verlo viniéndose encima mío, rodeándome el cuello con un cable. Aunque viendo su tamaño, no tenía ningún problema para acabar conmigo con sus propias manos. Y muy rápidamente, «Tengo trabajo que hacer», dijo. Y un escalofrío me recorrió la espalda. Y estoy débil, por decirlo de alguna forma. No puedo moverme solo como antes, al menos por un tiempo. Lo primero que pensé es que si había algo que aquel hombre no aparentaba, era debilidad. Pero obviamente preferí no decir nada. «Aquí a la izquierda», agregó. Yo volví a observarlo por debajo del espejo. Un relámpago gigantesco lo iluminó todo. Y por un instante, un brevísimo instante que en ese momento yo estuve seguro de que había sido producto de mi imaginación, vi su rostro al descubierto. Y no era un rostro, ni siquiera una máscara. Fue tan breve que solo llegué a presenciar el blanco apagado del hueso. En lugar de los ojos, el infinito oscuro de dos cuencas vacías, eternas, sin ojos, pero capaces de verlo todo. «Otra vez a la izquierda», dijo. Tomamos una avenida que pertenecía a lo que comúnmente se llama la zona vieja de la ciudad. Era un sector que antiguamente había sido pujante y había estado plagado de negocios y emprendimientos, y por el contrario, en los últimos 20 años, había caído en un declive que podría visualizarse fácilmente en los locales cerrados y en la cantidad de edificios abandonados, además de lo habitual que se volvió allí ver gente durmiendo por las calles o buscando qué comer en la basura. Perdone la curiosidad, pero ¿cuál es su trabajo?, pregunté. «Es un servicio», dijo por primera vez sin necesitar esta vez un tiempo para contestar. «Un servicio esencial y antiguo». Los truenos retumbaron. Hicimos unas cuantas calles por la avenida. La lluvia no me permitía ver demasiado, pero las calles estaban vacías. Toda aquella parte de la ciudad parecía estar desierta. «Aquí gire a la derecha y luego deténgase». Me detuve lo más cerca que pude del cordón de la calle para que el hombre se mojara lo menos posible al bajar. El agua llenaba la calle de lado a lado y llovía con más fuerza, si es que eso era posible. El hombre abrió la puerta. «Aguárdeme», dijo, y cerró la puerta detrás de él. Recién cuando él salió, me incliné sobre el asiento del acompañante para poder ver hacia afuera y checar en dónde nos habíamos detenido. Un cartel blanco con letras azules estaba iluminado por dos luces amarillentas. Necesité agudizar la vista para que la lluvia me permitiera leerlo. Neuropsiquiátrico Thomas Keller. Pude ver cómo el hombre evitó la puerta principal
y como si la lluvia no lo afectase, caminó bajo la tormenta y con el agua superando la altura de sus tobillos, y ahí se acercó hasta una pequeña puerta secundaria que en la oscuridad era casi imperceptible. La abrió sin ninguna dificultad y desapareció dentro. ¿Será un doctor? ¿O un enfermo? Pero, ¿qué clase de doctor o enfermo entra a su trabajo a las 2 de la madrugada? Él no mencionó en ningún momento que hubiese una urgencia o algo así que justificase el horario. La tormenta se volvió algo imposible de explicar. El viento, los rayos, los truenos. Veía como el agua resbalaba por la fachada del edificio, se acumulaba sobre la acera y luego comenzaba a filtrarse por las escaleras que descendían hacia la puerta principal. Las ventanas tampoco parecían estar del todo protegidas, y lo más probable era que aquel viejo edificio, al igual que toda aquella vieja zona de la ciudad, estuviera plagada de goteras. Empecé a fantasear con la idea de marcharme, de dejar a mi siniestro pasajero allí. La calle estaba inundada, y no faltaba mucho para que se volviese imposible circular, o al menos peligroso. Estaba perdido en estas cavilaciones cuando de repente la puerta trasera se abrió. Me sobresalté. El hombre ya estaba dentro del auto otra vez. El corazón me latía con fuerza. No lo había visto venir ni caminar hacia el auto ni nada. «Arranque, por favor», repitió. Su aspecto era el mismo que cuando había entrado al auto por primera vez. Yo puse el auto en marcha. Las manos me temblaban. Hice marcha atrás y retomé la avenida por la que habíamos llegado en ese lugar. Otra vez la necesidad de conversar para calmar los nervios me traicionó. ¿Pudo hacer su trabajo?». Él no contestó. Evidentemente sabía que yo lo observaba por el espejo, porque después de unos segundos me respondió con un leve asentimiento de la cabeza. Me dio la sensación de que no quería hablar del tema, así que directamente pregunté: «¿Y para dónde vamos esta vez?». «Lléveme a donde nos encontramos por primera vez». El resto del viaje lo hicimos en silencio. Yo pude contenerme y en vez de hablar, descargué mis nervios cambiando una y otra vez de estación de radio y tamboleando con los dedos en el volante. Cuando estábamos cerca de donde nos habíamos encontrado por primera vez, el hombre se movió, se inclinó levemente hacia adelante y me puso una mano en el hombro. A mí se me congeló el corazón. En ese mismo instante, todo el sistema eléctrico del auto se apagó, al igual que el alumbrado público. Quedamos sumidos en una oscuridad absoluta en medio de la tormenta. Su voz cavernosa resonó en el auto. «Gracias, Ezequiel. Nos veremos dentro de un largo tiempo». Yo no pude decir nada. Intenté recordar infructuosamente en qué momento le había mencionado mi nombre. Sentía un tacto helado en mi hombro a través de la ropa. En ese instante regresó la radio y el sistema eléctrico del auto. El alumbrado público volvió a iluminar la tormenta en la calle, y el hombre oscuro que estaba en mi auto había desaparecido. Juro por mis hijas que había desaparecido. No salió por la puerta, hubiese escuchado al menos el ruido. Simplemente se esfumó. Por esa noche, todavía con el miedo recorriéndome el cuerpo, decidí suspender mi ronda de trabajo y volver a casa de inmediato. Solo quería estar con mi familia, abrazarlos, sentir su calor, la tibieza de su piel. Mi esposa se despertó cuando llegué, y juntos estuvimos casi una hora tratando de tapar las goteras y las filtraciones de agua en el departamento. Luego nos acostamos todos juntos. A mí me costó dormir. Al día siguiente me sorprendí cuando mi esposa me despertó cerca del mediodía. Me dijo que me había escuchado quejarme y lamentarme toda la noche, que por eso me había dejado dormir hasta tarde. Yo sentía mi cuerpo agotado y tenía una sensación extraña, como de entumecimiento en el hombro. Ella me contó que al amanecer la tormenta se había ido. Me levanté y fui al baño. Cuando salí dispuesto a desayunar, encontré a mi esposa sorprendida mirando el televisor.
Tenía una mano cubriéndose su boca como conteniendo un lamento. En la televisión se podía leer: tragedia en el neuropsiquiátrico Thomas Keller. Yo me quedé congelado y se ve que me puse pálido porque cuando ella me vio, se acercó a mí y me preguntó si estaba bien. Yo le hice señas que se mantuviera en silencio. Subí el volumen con el control remoto. Mientras pasaban imágenes del lugar, un periodista contó que en las inundaciones por la tormenta de la noche pasada, la muerte había visitado el neuropsiquiátrico Thomas Keller. El agua había ingresado por varios sectores y había inundado por completo el subsuelo y las salas inferiores del lugar, en donde había una gran cantidad de pacientes internados. Muchos de ellos, los más afortunados, dormían sedados, pero otros lo hacían atados a sus camas para que no se lastimaran a sí mismos. Ninguno había podido sobrevivir. 34 personas, entre pacientes e inclusive 4 enfermeros que no habían podido salir debido a una puerta que inexplicablemente había sido cerrada, murieron. Mi esposa me abrazó. ¡Qué horror!, dijo. Yo no podía pensar. Una y otra vez se repetía en mi cabeza una frase del periodista. La noche pasada, la muerte visitó el neuropsiquiátrico Thomas Keller. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Para empezar, debo pedirles disculpas. Espero sepan entenderme. No puedo decirles mi nombre. Si lo hago, ustedes inmediatamente dejarían de escuchar. No tengo ninguna duda de que mi nombre es una de las cosas que más repulsión genera en la sociedad a día de hoy. Soy, como se decía en algunas películas viejas, el enemigo público número 1 de mi país. Pero necesito contar mi historia, y entiendo que este es el lugar adecuado. Espero puedan creerme. Le rezo a Dios para que así sea. Era una tarde de verano, de esas en las que el calor calienta el asfalto de la ciudad. Los edificios parecían estar a punto de derretirse en cualquier momento. Yo alternaba entre minutos en los que me detenía, bajaba del taxi y me refugiaba bajo la sombra de un árbol en la plaza, y otros momentos en los que prefería dar vueltas por las calles, despacio para no gastar combustible, pero sobre todo para aprovechar el aire acondicionado del auto que a duras penas generaba algún alivio. Estaba en una de esas vueltas cuando todo esto sucedió. Como era de esperarse, la ciudad estaba desierta. La gente procuraba resguardarse en sus casas hasta que el sol cayese, y los oficinistas no abandonaban sus despachos refrigerados por nada del mundo. El sol se reflejaba contra los ventanales de un negocio. Eso me impidió verlo en detalle. Solo pude apreciar la silueta delgada de un hombre que se acercó al cordón de la calle y me hizo señas para que me detuviera. Yo lo hice. La puerta se abrió y en un segundo él estaba sentado en el asiento trasero de mi taxi. Los días en que hace un calor tan extremo, uno está acostumbrado a quienes se suben al taxi, sean hombres o mujeres, estén empapados de sudor y, por decirlo de alguna forma, siempre algo desalineados. Este hombre era la más contundente excepción. Era hermoso. Antes de nada, que se entienda que yo soy un hombre casado, o por lo menos lo era, y siempre me sentí atraído por las mujeres. Pero este hombre irradiaba una belleza que trascendía a cualquier orientación sexual. Vestía un traje claro beige o algo así, una camisa blanca, llevaba un maletín oscuro. El pelo castaño claro se sostenía formando ondas en la parte superior. Tenía una mandíbula perfecta. Y los ojos no puedo describirlos. Solo puedo decir que eran de un color que nunca había visto y nunca volví a ver en toda mi vida. Era la imagen viva de un hombre salido de una publicidad, y más. A través del espejo, sus ojos imposibles se clavaron en los míos. Supe que en ese preciso momento haría cualquier cosa que este hombre me pidiera. No era enamoramiento, no. Era poder, dominio o como prefieran llamarlo. La sumisión completa llegó con su voz. Su voz era la mezcla perfecta de dulzura, seducción y apabullante autoridad. Me llamó por mi nombre.
por ese nombre que ahora no me animo a decir. Y supe así que él, con esos ojos, podía ver mi alma, que el solo intento de ocultarle algo era una tremenda tontería. No sé cómo hice para encontrar mi voz, pero, titubeante, conseguí preguntarle que cómo sabía mi nombre. Él sonrió de lado y me dedicó una mirada por el espejo que decía que él lo sabía todo. Me dijo que nos pusiéramos en movimiento. Yo inmediatamente arranqué. Conduje en silencio por las calles desiertas. Él había puesto un pie sobre el asiento. Silbaba relajado. De un momento a otro, cuando lo miré por el espejo, un cigarrillo había aparecido y brillaba en su boca. Ni siquiera se me pasó por la cabeza la posibilidad de decirle que dentro del auto no se podía fumar. Me preguntó por mi esposa. También la llamó por su nombre y me dijo que era una pena el niño que habíamos perdido. Yo no sabía de qué hablaba, y él me contó del aborto espontáneo que había sufrido Gabriela, mi esposa, hace unos 6 meses en el cuarto del baño de nuestra casa. Él sonreía mientras se daba cuenta que yo recién me enteraba de aquello. Me habló de mi madre, de lo injusto que había sido con ella por no haberme ido a despedir cuando el cáncer se la llevó hace más de 3 años. Dijo que no se me ocurriera intentar contactar con mi padre. Dijo que él, todas las noches en el bar al que iba, cada día desde la muerte de mi madre, les aseguraba a todos los que quisieran escucharlo que él no tenía ningún hijo. Y con la exacta voz áspera y gastada de mi padre, mi pasajero dijo: «Ojalá pudiese decir que murió en la guerra». Yo no podía hablar. Era como si una garra de angustia y también de miedo me estuviera tomando por la garganta. Sentí que las lágrimas me rodaban por el rostro. ¿Acaso eran todas verdades las que estaba diciendo aquel extraño? En ese entonces no lo sabía. De lo que sí estaba seguro era que dolían. Cada palabra era como una puñalada en las entrañas. Después de hacerme deambular sin sentido bajo el sol, él me disparó una dirección. Yo ni por un segundo pude oponerme a su orden. Comencé a recorrer el camino que me llevaría al lugar que él me pedía. Salimos del centro y nos fuimos alejando cada vez más. Él tarareaba una cancioncilla. Yo sentía cómo segundo a segundo la temperatura dentro del auto iba en aumento. No paraba de sudar. Las propias lágrimas se mezclaron con el sudor que me resbalaba por la frente. No sé cuánto fue lo que anduvimos. Era tanto el calor, tanto el malestar y tanto el miedo que me embargaba que directamente perdí la noción del tiempo. Me hizo girar y meternos por un callejón angosto. Nos detuvimos. El auto había quedado prácticamente oculto bajo la sombra de los edificios. Por la calle perpendicular a nosotros no andaba un alma. Cruzándola, en la otra acera, había una institución o algo así. Estábamos detenidos justo enfrente de un patio en donde un buen número de niños y niñas, que irían de los 5 a los 11 o 12 años, jugaban en unos coloridos juegos. Había una hamaca, un tobogán, un carrusel, un arco de fútbol y unas cuantas cosas más. Ellos no parecían sufrir el calor. Corrían y gritaban despreocupados como solo se puede hacer en la infancia. Podía verlos con claridad. El patio no tenía muros, solo estaba separado por la calle por un alambre tejido. 2 mujeres vigilaban a los niños. Ambas conversaban sentadas a la sombra de un árbol. «El orfanato Jorge Gómez Gutiérrez», me susurró al oído, y a mí se me erizó la piel. «Voy a contar de 5 a 0, y cuando diga 0, vas a acelerar y te vas a meter al patio a todo lo que te dé». Yo perdí el control de mis esfínteres y sentí el chorrito de pis que se me escapaba y me humedecía la ropa interior. Y allí, como estaba, entregado a las órdenes y los caprichos de aquel hombre, que era mucho más que un hombre, era algo mucho más horrible e inentendible que un hombre. Recordé las enseñanzas y la educación que me había dado aquella madre, a la cual no asistí a su funeral, ya que la muerte nos encontró en medio de una tonta disputa. Recordé los valores que me había transmitido aquel padre
que hoy en día es un viejo borracho que me niega por los bares, y de algún rincón de esos recuerdos junté la fuerza necesaria para oponerme, y le dije que no lo haría. El hombre hermoso dejó de serlo. Su piel se volvió roja y escamosa. Sus ojos indescriptibles se llenaron de fuego. Sus manos perfectas y delicadas se convirtieron en garras asesinas. La bestia gruñó. Fue solo por un segundo, pero bastó para que el temor me inundara y para que él recuperara el dominio absoluto sobre mi voluntad. No puedo explicar bien qué es lo que recorrió mi cuerpo, mi espíritu. Solo sé que cerré los ojos, puse primera y apreté el acelerador a fondo. Escuché el chillido de los neumáticos, el ruido del alambre tejido al ser derribado. Escuché los gritos de los niños. Uno de los médicos que me trató me contó que cuando me liberaron de los hierros retorcidos del taxi, yo aseguraba a los gritos que un hombre hermoso me había obligado a realizar aquella masacre. 8 personas murieron, 6 niños y las 2 mujeres que intentaron apartarlos a tiempo. Hubo también otros 4 heridos. Las autoridades me diagnosticaron inmediatamente y me internaron aquí, en el psiquiátrico Thomas Keller, donde estoy en este momento. Aún continúan los litigios legales para resolver si me dejarán aquí o si se cumple lo que desea la mayor parte de la sociedad, o sea, meterme en una cárcel común para que los reclusos hagan justicia por los niños que asesiné. Pase lo que pase, nada me importa mucho ahora. Yo vivo mi propio infierno. Espero no haya sido demasiada molestia. Espero puedan creerme. Yo no soy ningún asesino. No por lo menos de forma directa. Fue ese hombre, ese demonio el que me obligó. Y háganme caso, tengan cuidado, porque en el momento menos pensado, ese maldito diablo puede subirse al asiento trasero de su coche.